de Negocios. Encantado y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esta noche es súper importante para nuestra organización aquí en Perú y en Latam. Han visto que estamos rodeados de nuestro equipo de toda la región y nuestro equipo directivo de España. Es la primera reunión regional que se tiene en Perú, en Latinoamérica, de PFS Tech, y tengo el honor de ser el anfitrión de esta reunión y ustedes los testigos y también compañeros de esta primera reunión regional. Dándole las gracias por estar aquí. Esto es un pequeño cóctel para presentarnos y hablar un poco de lo que nos espera el futuro con Diego, que nos va a contar un poco su visión de lo que el futuro económico del Perú, bastante difícil de predecir, pero lo intentará Diego esta noche. Y de ahí compartir y conocernos un poco más entre todos nosotros. Sin más, les quiero presentar a Agustín. Agustín Rodríguez es nuestro CEO y artífice de que estemos todos aquí. Bueno, buenas noches. Lo primero, agradecer la presencia de todos acá. Para mí es un placer y es un orgullo, y además, en concreto, hacer esto aquí en Perú, en Lima, es el resultado de un triángulo virtuoso, de un triángulo perfecto que se ha dado este año, en el que, por nuestra parte, pues ya estábamos trabajando y conocíamos a Alfonso y conocíamos Buró 365 y las iniciativas para mejorar el crédito y generar un impacto positivo en Perú. Por otro lado, llevábamos tiempo conociendo una compañía que tiene operaciones en LATAM en distintos países, entre ellos acá en Perú ya llevando la región desde Chile nuestro compañero Leandro. Y hemos podido conjugar tres cosas. La primera, la incorporación de la compañía ICE dentro del grupo nos permite añadir a lo que venimos siendo en nuestra parte de tech, que es básicamente software, a esa tecnología añadirle inteligencia artificial y a eso ahora añadirle el conocimiento que nos aporta Alfonso y la incorporación de su equipo dentro del grupo para verdaderamente desarrollar el negocio en Perú. Por tanto, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir con la apuesta de invertir aquí y con nuestra primera reunión en Latinoamérica que, como ha dicho Alfonso, pues hemos tenido la suerte de poder hacerla aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Diego, por favor. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Yo tengo una presentación de unas 58 diapositivas de macroeconomía. Así que nos han dado aguadito para después, dicen. Yo tengo el enorme reto de no aburrirlos mucho, ¿ya? Así que voy a saltarme un montón de diapositivas súper aburridas y voy a tratar de concentrarme en lo que pienso les puede parecer más interesante, pensando en un poco lo que ya saben que ha pasado el año pasado y qué cosa podría venir hacia el futuro, haciendo la salvedad de que los economistas somos particularmente malos haciendo proyecciones. ¿Ya? Acá no sé cuántos son economistas acá en la sala, pero somos particularmente malos haciendo proyecciones. Yo siempre bromeo con mis amigos de que a los únicos que le ganamos son a los del CENAMI, a los del centro, a los meteorólogos. Fuera de los meteorólogos somos los peores. ¿Ya? Y la presentación que quiero, no sé dónde está el... Sí. Usted pasa, ¿no? La presentación va en tres partes. Pasamos a la siguiente. Largo plazo, esto de repente para nuestros amigos extranjeros puede ser un poco más interesante, que es una visión más panorámica de dónde estamos viniendo. Luego, corto plazo, últimos indicadores, qué tan fría, caliente está la economía, en qué sectores. Y luego, la bola de cristal. ¿Ya? Aquí sí vamos a especular de qué cosas se puede venir en el 25 y para adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Me detengo un segundito en esta porque esta sí es importante y me gusta poner contexto. Este es el PBI per cápita ajustado por paridad de poder de compra. Para los economistas esto es obvio. Para los que no es chino. ¿Ya? Eso es solamente qué tan rico, qué tan pobre es el peruano promedio con respecto a otros países en un periodo largo. Entonces lo que pueden ver es, la línea roja es el Perú. Va mejorando hasta los 70. En los 70 metemos la pata. Tenemos malas políticas.
La caída de acá es el primer gobierno aprista, los finales de los 80, y luego tenemos un periodo de recuperación hacia los 90 en el cual agarramos velocidad en el 2000. Y luego lo que pueden ver ahí, lógicamente, es la caída del COVID. ¿No? Cosas para notar que son interesantes acá, yo diría dos. La primera es que fíjense, hacia el 85 estábamos igual que Chile y que Corea del Sur en nivel de per cápita. O sea, el peruano promedio podía comprar lo mismo que el chileno o que el coreano hace 39 años. La segunda, y ahí nos sacaron una ventaja considerable, ¿no? La segunda cosa interesante para notar es, fíjense, China. China era menos de un quinto del PBI per cápita del Perú cuando empieza el gráfico. Luego agarra una velocidad considerable, sobre todo a partir de los 90s, y cerca del 2010 nos pasa. O sea, el chino promedio hoy día ya es más rico que el peruano promedio, y esto es una velocidad, esta pendiente es 8 o 9% de expansión. Esa es la pendiente que pueden ver ahí. Entonces, muy resumido, esa es la historia del Perú de los últimos 70 años. Solamente en un indicador. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, y acá algunos se acordarán de esto. Esta es la portada del Expreso del 23 de noviembre de 1988. ¿Ya? Y de nuevo, vale la pena detenerse un ratito nomás, leo rápido. Todos los males cayeron sobre Lima, fue un martes negro. Acá chiquito, no sé si llegan a ver, vuelan 10 torres, así como un subtítulo enano, ¿no? Vuelan 10 torres, luz restringida, falla en la tarjeta, agua contaminada, muertos y daños, escalada terrorista, colas en grifos y luego los precios a los que se podían comprar las cosas, ¿no? Fideo, azúcar, leche, aceite, etcétera, etcétera. Entonces, veníamos de acá. O sea, veníamos de una situación absolutamente desastrosa hace relativamente no tanto tiempo, hace 35 años. Siguiente, por favor. No quiero detenerme acá, solamente notar, hubo cambios importantes en la Constitución que facilitaron el crecimiento y acá sí quiero hacer énfasis en que lo que facilitó el crecimiento económico del Perú durante la década de los 90 y posteriormente sigue siendo parte de los cimientos que tenemos como país y sigue siendo parte de las fortalezas que nos permitieron, por ejemplo, superar la crisis del 21 con el señor Castillo. O sea, estas básicas, en realidad claves básicas de la Constitución del 93, no hay mayor motivo para pensar que van a cambiar en el corto plazo. ¿Ya? Ni siquiera con unas malas elecciones en el 26. Mira, quién sabe, uno nunca sabe, no hay que tocar madera. ¿Ya? Pero en principio no hay mayor motivo para pensar que esto debería cambiar del 26 en adelante. Esto está ahí y esto es parte del cimiento fundamental de la economía peruana. La independencia del Banco Central siendo quizá uno de los más importantes y el rol subsidiario del Estado otra de las claves. Pero solamente de independencia del Banco Central solamente quiero hacer notar la parte más importante de los cambios constitucionales del 93 respecto del Banco Central es que en el Perú el Banco Central está prohibido de prestarle plata al MEF. Eso es lo más importante. Casi todos los episodios inflacionarios de la historia, los fuertes y sostenidos en todos los países, han sido porque el Hacienda o el Ministerio de Economía le pide plata al Banco Central de Reserva para pagar lo que sea, bonos, subsidios, transferencias, infraestructura. Eso en el Perú, a partir de la Constitución del 93, está prohibido. Entonces, con eso nos curamos en salud. No hay posibilidad de que tengamos una inflación o hiperinflación de la misma naturaleza que tuvimos en los 80s. Ni la que tiene Argentina, ni la que tuvo Venezuela, porque eso aquí está prohibido a nivel constitucional. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Acá me tengo un ratito. El resultado es una economía que en términos macro ha sido probablemente la mejor de la región en los últimos 25 años. Estos, comparando solamente inflaciones por periodos, 83, 93, penúltimo, solamente Brasil nos ganaba, más inflación promedio. En el periodo 2003-2021, Perú, el primer país, en verdad, no sé si hay un amigo ecuatoriano acá que ofenda con esto, pero voy a decir que somos los primeros, ¿ya? ¿Por qué Ecuador acá no cuenta tanto, creo? Porque está dolarizado, pues. Está dolarizado, ¿no? Entonces, entre los países que manejan su propia moneda, si queremos verlo así, ¿ya? El Perú primero, y podríamos llegar a ser 23 también y da lo mismo. Perú también en primer lugar. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta a mí me encanta, ¿ya?
Esta es la evolución del tipo de cambio en lo que va del siglo. Básicamente desde el 2001 hasta junio, hasta mediados de este año. Y puedes ver cómo fluctúa en las monedas de Perú, Chile, Colombia, México, Brasil versus el dólar. Este es especialmente importante. No estoy poniendo acá, obviamente, Argentina ni Venezuela, ¿no? O sea, me malogran el gráfico. Entonces, los países los mejores comportados de la región, de las economías medianas grandes. Perú es la línea roja. Y quiero que se fijen en esta columna de aquí, la variación acumulada en los últimos, lo que va del siglo, 2000 a 2024. Depreciación en el Perú, 8%, ¿no? 7,5-8% de la moneda respecto del dólar. Chile, 63%, Colombia, 84%, México, 92% y Brasil, 180% casi. Entonces, lo que yo le decía, o sea, conversaba con unos chicos de la universidad hace unos días, conversábamos de este gráfico, y le decía, mira, imagínense que estos chicos pues tenían 23 años, que están recién saliendo. Les digo, imagínense que su papá, cuando ustedes fueron al doctor, a que su mamá diera a luz y su papá lo acompañó, tenía un billete de 10 soles en la chaqueta, tenía un billete de 10 soles. Se le olvidó en esa misma casaca el día que ustedes nacieron. Su papá acaba de encontrar esa misma casaca luego de 23 años y sacó ese billete de 10 soles que se había olvidado ahí hacía casi un cuarto de siglo. En términos de dólares, el billete vale lo mismo, o casi lo mismo. Eso no lo puede decir casi ningún otro país de la región. Que ese billete, igualito, ese mismo billete, en términos de dólares, vale casi lo mismo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Ahí se corrió un poquito el gráfico. Crecimiento, esto es de crecimiento promedio. En periodos largos, 75-92 a 93-2023. Perú pasa de ser último en crecimiento de la región a primero en el siguiente periodo. Y esto es importante porque no es que estoy pasando del séptimo al quinto, de quinto al tercer lugar. No estoy pasando de ser último a ser primero, ¿no? Y este cambio estructural, de hecho, en esta columna de acá no está Venezuela porque también me malograba el gráfico. Porque tendría que tenerlo corrido mucho hacia acá. Entonces, los que saben de gráficos, si yo corro esto demasiado, estas acá se van a achatar. Y para que nos demos una idea de la magnitud de la destrucción de valor en Venezuela, la caída que veíamos en el Perú del 88, 89, 90 correspondía a una reducción del PBI de cerca de 12%. Ya ese fue el costo del final del gobierno aprista, cerca de 12%. Pareció al COVID, de hecho. Entonces, si quieren verlo así, la caída del COVID es parecida a la caída de los 80 en acumulado. Venezuela, la caída fue de 80%. O sea, 12, 80. Para que vean el nivel de destrucción que hubo en la economía venezolana, y por eso en este gráfico no va a entrar. Pasamos a la siguiente, por favor. En resumen de lo mismo en crecimiento e inflación. Tú quieres estar en el cuadrante que está abajo a la derecha, donde tienes mayor crecimiento del producto y menor inflación. Perú está en el peor cuadrante, el cuadrante con mayor inflación y menor crecimiento, periodo 80-95. De 96 hasta el año pasado pasamos a estar el más sólido del mejor cuadrante, abajo a la derecha, es decir, el país con mayor crecimiento promedio anual y menor inflación. Un resumen de lo que habíamos visto antes. Pasamos a la siguiente, por favor. Consecuencia, una reducción de la pobreza impresionante, ¿no? Casi 40 puntos de reducción en un periodo relativamente corto, que luego trastabillamos en el COVID y hoy estamos unos 9 puntos más arriba de lo que teníamos en el 19. Pasamos al siguiente. Ok, cortamos la parte de largo plazo. Como lección principal de largo plazo, quiero resaltar mucho de lo que nos permitió crecer sigue ahí. O sea, esa fortaleza de la moneda, reservas internacionales, déficit fiscal. La parte macro, el Perú es probablemente primero o segundo en la región, quizá ahí peleando con Chile en algunos, en cualquier indicador macro que elijamos, ¿no? Inflación acumulada, reservas internacionales sobre PBI, deuda, volatilidad de tipo de cambio. Tú eliges el grado de inversión, el que tú quieras, Perú es primero o segundo. Quizá tercero en algunos se puede meter México. Pero esa fortaleza sigue ahí. Vamos. Corto plazo, la historia de corto plazo es esta. Vamos a ver, tengo muchos gráficos de esto, pero todos te cuentan la misma historia, así que voy a resumir en este. Es
un pésimo 2023, menos 0.6 de crecimiento el año pasado, de contracción en realidad el año pasado, y un 24 que pinta algo mejor, ¿no? Y que cada vez pinta un poquito mejor y está superando las expectativas. Podemos verlo en términos de sectores, podemos verlo en términos de consumo e inversión. Casi todos los gráficos te pintan más o menos la misma historia, que es, oye, ¿no fue muy mal el año pasado? Este año, primer trimestre, segundo trimestre calentando motores, tercer trimestre un poquito más fuerte y probablemente cerremos el año por encima del 3%. ¿Para el Perú eso es bueno o eso es malo? A ver, es relativo. Si tú tienes una empresa consolidada, que tienes una estrategia de negocio, que tienes un mercado, que estás haciendo, tienes tus proveedores, tienes tus clientes, tienes una estrategia más o menos buena, 3% la haces. Con 3% te tienes que esforzar un poquito, pero se puede hacer negocio. Con 3% la haces. El problema es todo el resto. Todo el resto que no tiene una empresa consolidada, ¿no? Que está todavía en la parte que sectores más vulnerables, más informales, con menos estrategias de negocio, con menos acceso a capital. En ese caso, con 3% no la haces. O es muy difícil hacerla con 3%. Entonces, por eso es relativo. ¿3% es suficiente para el Perú? Mira, dado los precios del cobre, yo diría que deberíamos estar más cerca de 4%. Pero para las empresas que están haciendo negocio hoy día con una buena estrategia, buen posicionamiento, 3% les permite crecer. Pasamos a la siguiente, por favor. Este sí quiero detenerme. ¿Qué son las expectativas? Las expectativas estuvieron en niveles realmente lamentables, básicamente desde noviembre del 21. ¿Qué pasó en noviembre del en abril del 21? ¿Qué pasó en abril del 21? Primera vuelta. ¿Ya? Desde la primera vuelta tuvimos expectativas de la economía 3 meses en negativo. ¿Ya? Y no levantamos todo el 21, todo el 22. Recién al 23 empezamos a... ¿no? Y este año hemos dado la vuelta. O sea, recién este año, después de un montón de rato, hemos vuelto a tener expectativas en tramo positivo. No bollantes, no espectaculares. No, de hecho, estas probablemente deberían estar más cerca de 60 que de los 53 puntos, ¿ya? Pero por lo menos en tramo positivo. Y esto correlaciona luego con inversión privada, que luego correlaciona con empleo, que luego empieza la bola de nieve. ¿Ya? Entonces, no quiero vender que estamos en el mejor de los mundos, pero si estas es expectativas de las empresas, son 270 empresas creo que contestan esto, de las más grandes del Perú. Si uno mira con confianza del consumidor es más o menos lo mismo. Un poco mejor de lo que teníamos hasta hace unos meses y ya entramos positivo. Entonces, para el 25 se está pintando un poquito mejor. Siguiente, por favor. Parte del crecimiento ha venido de eso, no de retiro de las AFPs. No ha sido poca plata, han sido 27.000 millones de soles. O sea, es un monto bien grande. ¿A qué se ha ido? ¿No? Según estimaciones y encuestas, una parte es ahorro, una parte ha sido gasto y la mitad en realidad se habría ido a pago de deuda. Entonces, esto te pone algunos comportamientos financieros durante este año que son un poco distintos de lo que podría tener un año cualquiera de crecimiento a 3%. Y los retiros, el año pasado no hubo retiros. Entonces, este año tienes este cachito adicional, este empuje adicional que te ha dado, sobre todo la parte de gasto de las AFPs, que ya no deberías tener el próximo año. Y claro, ahí mis amigos más cercanos al Congreso me dicen, oye, pero ya pusimos en la ley que ya no se pueden hacer más retiros. Y le digo, ya, pero la ley se cambia con otra ley. O sea, la ley que acabas de pasar para sacar retiros es una ley. Y simplemente basta con decir el próximo año, oye, hagas un retiro más y ya está. O sea, no puedes ningún candado extra. Siempre el default fue que no debía haber retiros. No me has dicho nada nuevo. Entonces, en principio deberíamos cerrar con este séptimo retiro ya del 24. No se sabe. Ya los fondos están... A ver, empezamos pandemia, o sea, en 2019 estábamos con fondos de cerca de 180.000 millones de soles. Ponle pues 50.000 millones de dólares más o menos acumulados en las AFPs. Con este último retiro deberíamos estar de repente más cerca de los 80.000 millones de soles. Hemos pasado como de 180 a más cerca de 80. Eso obviamente tiene un impacto serio sobre el mercado de capitales.
O sea, el principal tema son los afiliados, lógicamente. ¿Ya? Pero como segunda derivada, eso tiene un impacto sobre el mercado de capitales, liquidez, propensión a emitir deuda, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente, por favor. Empleo, esto de repente es lo más importante. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, empleo venía creciendo más o menos misma tendencia que el producto. Yo me quiero fijar en esta, ¿ya? Que es cuánto gana hoy el trabajador promedio para Lima, que hay mejor data, ¿ya? Para Lima, no es muy distinto del resto del Perú probablemente, versus lo que ganaba en el 19 en términos reales, o sea, tomando en cuenta el incremento de precios. Este probablemente, entrando a elecciones del 26, este probablemente es el indicador más importante de todos. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto puedo comprar con lo que gano para la familia promedio? Y el gran problema es que estamos todavía por debajo, por lo menos hasta agosto, estamos todavía por debajo de lo que estábamos en el 19. Y es un montón de rato, o sea, son 5 años. O sea, en 5 años tú ya debiste haber llegado a tu nivel prepandemia y superado. O sea, en la gran mayoría de países ya lo pasaste. Y aquí la inflación no ha sido tan alta como fue en otros países de la región. O sea, nuestro pico fue de 8 y cacho. No llegamos a doble dígito de inflación. El problema ha sido que el mercado de empleo ha sido poco dinámico. Ese ha sido el problema central. Y es distinto entrar a una elección, por ponerlo fácil, es distinto votar con la barriga llena que con la barriga vacía. Entonces, cuando no se recupera, si esta data no, para mí este es el indicador clave a mirar. Necesitamos la recuperación de los ingresos reales de las familias, sobre todo versus el 19, diría yo. Siguiente, por favor. Inflación, no me quiero detener acá, creo que todo el mundo más o menos ya tiene claro, inflación regresa a rango meta en el Perú hace unos 4 o 5 meses. No tenemos mayor expectativa de que esto vaya a crecer, expectativas están también dentro del rango meta. En realidad mirar macro es bien aburrido en el Perú, ¿ya? Estoy tratando de no ser aburrido, pero mirar macro es bien aburrido porque todo está más o menos bien. ¿Ya? Ese no es el problema. ¿Ya? Un poquito más adelante vamos a ver otros problemas, pero macro no es el problema. ¿Ya? Inflación ya está bien comportada de nuevo, ingresos tributarios. Estamos sí con un déficit de 4% del PBI los últimos meses, que sí, no es bueno, probablemente no vamos a cumplir la deuda, la meta fiscal este año. La meta fiscal es 2.8, probablemente vamos a estar más cerca del 3.1, 3.2. Pero, de nuevo, comparado con otros países de la región, mira, que alguien se asuste por un 3.5, pregúntale a Bolivia, pregúntale a Ecuador, pregúntale a Argentina, pregúntale a Brasil. No es especialmente grave, ¿ya? Y todavía tenemos por lo menos expectativas de que el próximo año, con la regularización, sobre todo con la regularización de abril de los impuestos mineros, esto debería mejorar bastante. Y el próximo año podríamos estar con un déficit fiscal de 2, o sea, regresando a lo normal para el Perú. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya, un par de diapositivas sobre el mercado financiero, sobre el sector financiero. Tuvimos expansión fortísima de los créditos de consumo hacia el 22. Sí, sobre todo hacia el 22. En parte por bajada de ingresos. Oye, no tengo, ya usé los ahorros, ya usé mi AFP. Para mantener nivel de consumo, ¿a qué cosa recurro? A crédito. Ya, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite y eventualmente empiezan a subir las tasas de morosidad. Empiezan a apretar un poquito más la liquidez. Eso tiene que empezar a bajar. Entonces, esa es la historia rápida en consumo. Hipotecario se ha mantenido relativamente estable en realidad. Esto puedes verlo interanual o puedes verlo intermensual, desestacionalizado. Casi siempre hipotecarios se han mantenido en casi la misma tasa. Eso no ha venido variando. Y lo interesante es ver evolución de empresas, de crédito empresarial. En el interanual, corporativo y grande es lo que te ha, si quieres, parado la olla en lo que va del año, en los últimos 12 meses, para hacerte el promedio en positivo. Más bien, mediana y MIPE todavía en tramo que quieren recuperar, pero con tasas de crecimiento total empresariales, la verdad que todavía bajas. Entonces, obviamente hay una consecuencia acá del incremento de tasas, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a las más medianas corporativas grandes, ¿no? Con tasas más cercanas por encima del 7, ¿no? El apetito por crédito tampoco es tan grande y con una demanda relativamente baja, esto se hace un poco peor.
Pero esto ya debería venir mejorando conforme la demanda empieza a calentar, ¿no? Y conforme las tasas siguen bajando, ¿no? Se hizo una pausa en el Banco Central de 5.25 en la última reunión, ¿no? Pero en general la trayectoria es de normalización. Y todavía estamos en un tramo de política monetaria restrictiva, si bien con tendencia de normalizar. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya. Ok. Entramos a la parte, ya voy terminando, la parte de la bola de cristal. Siguiente. ¿Cómo debería venir el crecimiento el próximo año? El próximo año el Banco Central estima más o menos un 3% de expansión, que les decía, no está necesariamente mal, no está necesariamente bien, debería ser más alto con un precio del cobre por encima de 4 la libra para el Perú. La mayoría de sectores, sobre todo de la parte no primaria, bien comportados, ¿no? Cerca de 3% de expansión, que es lo que pueden ver acá. Siguiente, por favor. Esta me parece especialmente interesante, ¿ya? Y es la expectativa de inversión privada para el próximo año. Y lo que quiero llamar su atención es a veces estas cifras en porcentajes no cuentan una historia tan simpática. Quiero llamar su atención al monto en dólares, que es este de acá. Y esta cifra de aquí. Entonces, debería ser el próximo año debería ser el primer año en el que el Perú supera la marca de los 50.000 millones de dólares de inversión privada. No hay nada mágico con 50.000 millones de dólares, ¿ya? Pero es una cifra psicológica interesante. O sea, el próximo año, por primera vez romperíamos esa barrera de los 50.000 millones de dólares en inversión nacional y extranjera, empresa chica, empresa grande. Sumando a todos, estamos en récord de inversión. Eso es algo que no se repite mucho, porque estamos con un ánimo más depresivo a veces. Pero sí es importante destacar. O sea, nunca ha habido tanta inversión privada, por lo menos en términos nominales, en el Perú como se espera que haya el próximo año. La tasa de crecimiento no es muy alta, sin embargo. Deberíamos estar con tasas más altas, ¿no? O sea, recordemos cuando estuvimos en el periodo 2004 a 2012, con excepción del 2008, la crisis 2008-2009, la crisis, las tasas crecieron a doble dígito de inversión privada, ¿no? Este año, y los precios del cobre no eran tan buenos como ahora. Pasamos a la siguiente, por favor. Problema central que no creo que sería injusto no mencionarlo, seguridad. Seguridad sí es un issue que está creciendo y si le pregunta a cualquier elector, probablemente sea el tema pensando en el 26. Y con esta estadística es bien complicado hacer algo. Fíjense, esta es la duración promedio en el cargo de los ministros del Interior y los comandantes generales de la policía. ¿Cuántos meses duran? Periodo Toledo, Alan, Ollanta, 4 presidentes aquí, y el periodo Castillo-Dina. Solían durar 9 meses los ministros, que ya es bien poco, ¿eh? O sea, 9 meses para un ministro es bien, o sea, compárenlo con otros países de la región, 9 meses es bien poco para un ministro. Ese era nuestro nivel de estabilidad. Y el comandante de la policía, si quieren, por ahí un poco más durante el periodo de Ollanta. Deterioramos en este periodo convulso, cuando tenemos pues 4 presidentes o 5 presidentes, es normal que esto caiga. Y ahora estamos en un poquito más de 3 meses para el ministro del Interior. Entonces el señor pues no ha terminado ni cambiar la foto de su escritorio de la familia del anterior ministro. O sea, ahí no te da tiempo de nada. Y sí se está volviendo uno de los temas más delicados, entrando de nuevo en vida regular y en campaña para el 26. En todos los ámbitos nacionales ha ido esto creciendo. En el Perú urbano, costa, sierra, selva, en el último año, probablemente cuando salgan las estadísticas del siguiente año, o sea, cuando el siguiente año tengamos las estadísticas del 24, probablemente esto sea bastante más alto. Siguiente, por favor. Problema central yendo hacia adelante. Para mí el problema más importante es este. Nuestro PIB potencial ha bajado demasiado. O sea, lo que el Perú puede crecer si están todas sus personas o casi todas sus personas trabajando y todas sus fábricas y empresas operando sin generar inflación, 2,5%, de repente 2,7%, si quieres ser generoso 2,8%. Veníamos de poder crecer hasta casi 7%. Ese es el problema central y para eso necesitas más inversión. Entonces, hoy el Perú crece, sí crece, está creciendo cerca de su potencial. El retiro de AFP creo que te ha dado el cachito extra para llegar más cerca del 3.
pero el potencial está demasiado bajo. Esto debería ser probablemente el doble. Para daros una referencia, cuando Chile tenía nuestro nivel de per cápita, o sea, cuando Chile estaba en 14.000, 15.000 dólares por persona, que es en el 95, Chile crecía al 5 o 6% sin problema. Y con un precio del cobre por debajo de $1 la libra. Entonces, nos hemos desacelerado demasiado rápido. Siguiente, por favor. Ya. Y aquí entramos ya a la última parte. Candidatos de cada elección presidencial en primera vuelta para distintos países. Tuvimos 5 en la elección que salió el señor Milei en Argentina en el año pasado. Siguiente, por favor. Chile, 2 más en la elección del señor Boric en el 21. Siguiente. La elección del señor Petro, 1 más. ¿No? Estábamos ya en 8. Perú del 16. Estábamos en 10. Mire, ya estábamos en el promedio alto, empujando de los países por la Alianza del Pacífico en los altos, candidatos inscritos. Siguiente. Párate un ratito. Ya. 21 tuvimos 18 candidatos. Ya. Ahora la duda es si me va a entrar en la pantalla el siguiente. Así se está viendo la siguiente. ¿Ya? Así estamos entrando en la elección. Podría haber alianza, o de hecho muchos de estos que están en proceso de inscripción de repente no se inscriben, el Jurado Nacional lo veta, no les permite, digamos que, no sé, la mitad entran, y digamos pues que hay otra buena cantidad que pueden entrar en una alianza. El Congreso no quiere promover demasiadas alianzas, así que no quiere bajar el punto extra que te suman por cada partido adicional, así que no es muy probable que hayan demasiadas alianzas. Entonces, estamos entrando en uno de estos señores de aquí, va a ser presidente, o señora. Ahora, es cualquiera que les diga, oye, el presidente lo más probable es que sea X o Y, mentira, pues. No tienes ni idea de quién de estos de acá va a ser. Entonces, si la elección pasada no vimos al señor Castillo hasta una semana antes, o sea, imagínense con 1 año y medio de anticipación y este panorama. ¿Qué cosas se puede anticipar? Nada. Lo único que puedes anticipar es que va a ser un caos. Eso es todo lo que puedes anticipar. Siguiente, y a la última, esta de acá. Ya, es el crecimiento de Perú de largo plazo en los siguientes años. Entonces yo decía, la primera diapositiva era, oye, ¿cuánto ha crecido el Perú en PIB per cápita versus otros países de la región en los últimos 70 años? Lo que quiero hacer acá es hacia adelante, siguientes 30 años. Parto del año pasado, antepasado, con un PIB per cápita, les decía yo, 14.000, 15.000 dólares por persona. Yo no sé qué va a pasar en 30 años, pero puedo proyectar. No puedo poner escenarios. Y puedo poner un escenario, digamos, más pesimista, en el que el Perú crece 2% por los siguientes 30 años. Bajón. En ese escenario, en 30 años seríamos como Costa Rica. Como Costa Rica es hoy. No sé cómo será Costa Rica en el futuro. Pero tendríamos el mismo nivel de PIB per cápita. Acá hay consideraciones de crecimiento poblacional, lógicamente. Pero tendríamos más o menos el mismo nivel de per cápita que tiene hoy Costa Rica. Podemos hacerlo mejor. Al 3 estaríamos como es Chile hoy día, en términos de riqueza por habitante. No, deberíamos poder aspirar a hacerlo mejor, ¿no? Yo tengo una hija que tiene 7 meses, tendría, no sé, pues ya 30 años, ya habría acabado su maestría, qué sé yo, y recién estaríamos como Chile. Más rápido. Ya, 4 sí te la cierro. 4% por 30 años estaríamos más cerca de lo que es un Polonia, un Hungría, un país que se ha considerado en las puertas de ingresos altos. Una generación, dale, va. 5, ya son palabras mayores, 5, un Nueva Zelanda, un Corea del Sur, un España, un Francia. Eso es el Perú, 5% consecutivo por 30 años. Y solo porque el Excel aguanta todo, 6, ¿por qué no? Ya un Dinamarca, un Holanda, un Alemania, un Estados Unidos. Ya uno de los países más ricos del mundo, 6 por 30 años. Pero digamos, más allá de este juego, el mensaje que quiero transmitir acá es que un punto de diferencia sí importa. Un punto de diferencia acumulado, ¿no? Para los que están en finanzas sobre todo lo tienen clarísimo, ¿no? Un punto de diferencia acumulado hace toda la diferencia a largo plazo. Y el Perú, yo creo, regresando a la primera parte de la presentación, sí tiene las condiciones para estar 4 y un poquito por encima de 4 haciendo las cosas medianamente bien. O sea, en el 26, muchas empresas no han estado invirtiendo en los últimos años porque están a la expectativa de qué cosa viene el 26.
y porque el año anterior iniciamos con las protestas y no se sabe qué va a pasar. Y el año anterior estaba el señor Pedro Castillo, y el año anterior fueron las elecciones del 21, y el año anterior fueron el COVID, y el año anterior fueron todo el tema de Vizcarra con el Congreso. Entonces, ¿hace cuántos años que no nos aburrimos? ¿Hace cuántos años que no tenemos un periodo de estabilidad que yo puedo decir, oye, yo sé más o menos lo que va a pasar en los siguientes 2, 3 años? Hace un montón de rato. Y hay un montón de inversionistas que dicen, oye, yo con la demanda que veo, a mí me justificaría invertir ahorita, ampliar la planta, no tengo que... Algunos están importando, oye, voy a importar porque ahorita ampliar producción, ahorita no sé, porque son 200, 300 millones de dólares, mejor me traigo ahorita de afuera y después que pase el 26 veo. Como esos hay varios. Y hemos tenido mucho tiempo de retraso, muchas inversiones que no se hicieron. Entonces, entrado el 26, si es que, y digo, el siguiente presidente no tiene que ser Winston Churchill, ¿ya? Puede ser más o menos nomás. ¿Ya? Y con un Congreso más o menos y con cierto nivel de predictibilidad, debería ser suficiente para gatillar un montón de inversiones que no se han hecho, ¿ya? Y que están aguantadas esperando que tengamos algo de predictibilidad. Entonces, ese es mi escenario base. Me puedo equivocar, lógicamente, y podemos elegir un desastre en el 26, y me decía un amigo, y en ese caso la mejor salida que tenemos como país es el Jorge Chávez. Hay un escenario catastrófico también, no digo que no, pero no creo que sea lo más probable. No creo que sea lo más probable. Creo que el Perú de largo plazo debería estar pensando en algo, un cachito de 4. Y si recuerdan una de las diapositivas, el promedio de crecimiento de largo plazo de lo que va del siglo era 4.1. 4.1, 4.2. El Perú tiene las condiciones para estar ahí, el precio del cobre nos justifica sobrado. Ojalá este año o el siguiente por lo menos preparemos la cancha para buenas elecciones en el 26. Creo que ese es el escenario base y es lo más posible. Con eso ya concluyo y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Diego. Una pregunta, Diego. Si decías que la capacidad de crecer del Perú se ha visto reducida de más de 4 a 2.5, ¿qué tiene que hacer el Perú para recuperar su capacidad? O sea, ¿es un tema de inversión privada, es un tema de inversión pública, es un tema de infraestructura? Inversión privada va a estar ahí en la medida que tú des las condiciones. O sea, es un tema principalmente de inversión privada, pero la inversión privada no se genera, pues no hay generación espontánea. O sea, tú tienes que dar ciertas condiciones, cierta predictibilidad para que el país tenga genere esos capitales. Chancay me parece un buen punto de partida. Ojalá podamos atraer más inversión extranjera en los siguientes años. Creo que Chancay es un buen punto. Si es que el próximo año creo que logramos inversiones privadas más cerca del 5 o 6%, que no debería ser imposible, nos posicionamos bien. Para eso, ¿qué tiene que salir? Tiene que empezar a Safranal, tiene que empezar a moverse Tía María. El inversionista tiene que sentir que el país se mueve y el gobierno, no va a ser pues Roosevelt, ¿ya? Pero el gobierno debería acompañar algo. Me parece que se están dando algunas señales de que hay, por lo menos en el Ministerio de Energía y Minas, estamos hablando de Tía María y Safranal, hay alguna iniciativa, hay algún ímpetu del ministro de acompañar. ¿Suficiente, no es suficiente? Probablemente todavía no. Ahora, el punto de clave, decía yo, es mejorar ese 2.5, ¿no? y acercarlo de nuevo a 4. ¿Qué necesitas? Inversión privada, y necesitas en la parte de inversión pública también algunos proyectos que dependen irrigación, por ejemplo, ¿no? Majes, Olmos. Eso te puede dar una diferencia enorme en productividad. Entonces, puerto, ¿no? Tienes el puerto de Chancay, tienes el puerto en el sur que está esperando concesionarse también. No sé, el anillo vial periférico, por ejemplo, son 5.000 millones de dólares. Lo que a mí me parece inaceptable, no sé cuántos de ustedes han pasado recientemente por la carretera central. ¿Ya? O sea, es inaceptable que tengamos la vía principal de comunicación de Lima con el centro del país y con lo que se alimenta Lima, en buena cuenta, en esas condiciones. Entonces, eso debería ser un proyecto obvio de mayor productividad. Y el Perú, y ahí hago un comentario rapidito. Creo que el Perú, comparado con el resto de países de la región, tiene
un ratio de rentabilidad-riesgo muy bueno. Yo creo que hay muchos proyectos que no deberían ser tan riesgosos y que tienen una rentabilidad relativamente alta comparado con lo que puedes encontrar en un Chile o en un Colombia. En infraestructura, en agro, en pesca, acuicultura, en forestal. Pero estamos penalizando mucho, creo, la inestabilidad política y ojalá se lo podamos corregir en el 26. Genial, gracias. No sé si alguien le tiene una pregunta a Diego. ¿No? ¿Sí? No, yo creo que a algunos les preocupa algún tipo de cosas. No, cuando veía los gráficos y veía, por ejemplo, el tema de todas los retiros de las AFPs, y también veo cómo la bolsa sigue subiendo. A veces no entiendo por ahí por qué sigue subiendo, ¿no? Yo creo que muchos de los que están acá tienen sus fondos ahí en fondos mutuos, ese tipo de cosas, y entonces nos extraña la forma como sigue subiendo la bolsa. Claro que por ahí hay unos saltos medio raros, que no se justifican de ninguna manera por el tamaño del mercado, que es una pequeña operación, te hace saltar el índice, pero ¿puedes explicar algo ahí de eso? A ver, yo creo que hay dos cosas centrales, ¿ya? Una es que el manejo, no sé si hay alguien de AFPs, pero el manejo de fondos está justamente pensado para, oye, no, yo no voy a penalizar los activos en donde más me va a castigar precios si yo liquido, ¿no? Entonces, lo que se ha castigado mucho más bien es, o sea, lo que se ha vendido es lo que tenías más liquidez, mucho lo de afuera. El reto va a estar más bien en cómo recompongo un portafolio que piense en la maximización realmente de largo plazo del afiliado. A mí, en ese sentido, no me pareció una buena idea, por ejemplo, el cambio normativo para tener una comisión variable y una comisión fija en las AFPs. Creo que eso no es una buena idea porque lo que tú deberías estar maximizando es o sea, lo que tú quieres optimizar es que el afiliado tenga el mayor cantidad de fondo cuando se jubile de acá a 30, 40 años. ¿Qué incentivo le tengo que dar yo a la AFP para que haga eso? Que me cobre una comisión sobre saldo, sobre todo de ese periodo final, ¿no? Que es donde más le interesa cobrar, ¿no? Y eso te la da comisión por saldo, ¿no? Si yo hago comisión por flujo, perdón, comisión partida, como la que estaría variable más la fija, yo le estoy dando más bien el incentivo al FP para maximizar en el horizonte en el que yo voy a medir el éxito, que es probablemente un año o dos. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, un punto es esta de que no se han castigado, no se han vendido demasiado aquellos activos en donde justamente iba a caer demasiado el precio. Ese es uno. Y otro es que estás surfeando en la misma ola que el resto del mundo en activos, tanto de renta variable como fija. O sea, no sé, el S&P este año, ¿cuánto ha subido? Los que estamos metidos en bolsa. 20 y pico, 25 más puede ser tranquilamente. O sea, este año tú tienes esa ola y encima una bolsa particularmente minera, como la del Perú, con un cobre que, el caso bullish, lo veía hoy día, está en 5.5, el cobre en los siguientes años, y estamos ahorita en 4.2, 4.3. Entonces, creo que habría que partirlo en esas tres partes, ¿no? O sea, uno, que no has tenido tanto efecto por el manejo de portafolio de las AFPs, que ha sido razonable, y además que ha sido también ayudado con los repos del Banco Central. Luego has tenido esta ola internacional de mejoras en los precios de los activos a nivel global, en línea con una reducción, flexibilización de la política monetaria, y luego una bolsa que es especialmente minera, como la peruana, con un precio del cobre que superó expectativas y que probablemente y que todo hace pensar que va a seguir superándolas hacia el 25. Creo que con esos tres, no sé si te explico toda la variabilidad, pero por lo menos creo que te debería explicar un 80%. Como cuando la gente que me pregunta, oye, ¿cuánto va a ser el tipo de cambio? ¿Ya? Hoy día un amigo me decía, oye, ¿pero va a subir o va a bajar? ¿Ya? Y yo le digo, mira, si supiera la respuesta ya sería multimillonario. ¿Ya? ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué comentarios tienes sobre el contexto político, regional e internacional en los próximos años que tú quieras? No soy experto, yo no soy experto tanto en política, pero... de confort, pero sabemos que la política... Sí, no, influye acá. O sea, la historia política más importante ahorita es la elección de acá una semana, ¿no? ¿Estamos martes? Sí, de acá exactamente una semana vamos a estar todos contando votos. Mira, hoy veía justo camino acá a la vuelta que la mayoría de los analistas que hacen proyecciones,
están con 54, 53%. Aquí depende de qué le preguntas, pero entre 53 y 55 para Trump. Pero eso sigue siendo más o menos un coin toss. O sea, todavía no estás tan seguro de lo que va a pasar ahí. No hay... Mira, me pregunta, oye, para el Perú, ¿cuáles son los riesgos grandes que puede haber con ese movimiento político a nivel global? Mira, de forma directa no tienes demasiado, ¿ya? O sea, el tema está obviamente con China, pero podrías tener algún efecto. Oye, si le pongo tariffs, si le pongo aranceles a China, de repente puedes abrir otro camino para que nosotros seamos un poco más competitivos en algunos productos. Mira, podría ser, de repente textiles es una zona donde competimos, pero de hecho cada vez menos. ¿Ya? O sea, nosotros nos estamos yendo mucho más en textiles hacia Estados Unidos a más high-end, o sea, el polo de 40, 50, 60 dólares, y no tanto lo que viene de Asia en general. China ya no tanto, ¿no? Pero un Vietnam, Camboya. Entonces, por ese lado no lo veo. De repente podría haber alguna ayuda. En el escenario político, en realidad, más interesante es lo que, para nosotros, lo que va a pasar de acá a 2 años. 2 años, vamos a tener... No, un año. En noviembre del próximo año empieza un periodo de elecciones en Perú, en Chile y en Colombia. O sea, en 6 meses, entre noviembre del próximo año y mayo del 26, va a haber primera vuelta en los 3 países. ¿Ya? Los 3 tenemos hoy, con diferencias enormes, pero los 3 tenemos hoy gobiernos que se alinearon más del centro a la izquierda, ¿ya? Con diferencias abismales, ¿eh? No quiero decir que son lo mismo, pero del centro a la izquierda en los 3. Quién sabe, de repente Argentina es la primera campanada que viene del centro a la derecha en los siguientes 3. No sé, pero ese es un movimiento regional que sí podría ser bien interesante para nosotros, porque si nos entendemos más creo que con Chile, Colombia, bueno, México ya jugó su partido, hay un potencial de crecimiento ahí bien bacán. O sea, la interacción de las bolsas, por ejemplo, creo que ha ayudado. Sí. Una consulta. Si bien es cierto, digamos, a mediano o largo plazo, el crecimiento del PIB es interesante y el nivel de inversión privada superaría los 50.000 millones, pero parece que la lectura del empleo formal no va en la misma tendencia, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué sectores son claves en el crecimiento para que fomente el empleo o tenga esto, a su vez, un impacto en la capacidad de gasto o de pago del consumidor promedio peruano? Sí, no, esa es la variable política clave, ¿no? O sea, lo que más le importa a la gente es chamba y cuánto estoy ganando. O sea, ese es el... Ahora, cuando uno ve estadísticas de puestos de trabajo en el último año o 2 años, formales, que tenemos buena data por planilla, en realidad lo que te tira para abajo es agro. O sea, limpiando el efecto de agro, el planilla ha venido creciendo más o menos bien. ¿Ya? El problema es que agro, o sea, en algún momento, inicios de este año, inicio de este año y el anterior, tuviste diferencias interanuales de como de 100.000 puestos de trabajo, que es un montón para agro. O sea, 100.000 puestos de trabajo menos, de planilla menos en agro que respecto del año anterior. Entonces, esa es esperábamos que se recuperase más rápido. De hecho, no lo hemos visto recuperarse tanto. Me salté la diapositiva de empleo, pero no lo hemos visto recuperarse tanto para esta campaña que entra ahora de arándanos, palta, que entran ahorita en octubre, ya ahorita que está octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí deberíamos ver mejores números. ¿Ya? Pero es un proceso que, mira, ojalá realmente tengas por lo menos los mismos niveles. Lo que estamos aspirando es a los mismos niveles que tenías en el 19, no mucho más todavía. Esto es en agro. En servicios, que es la mitad del trabajo, la mitad del empleo, ya la mayoría se ha recuperado. Ya la mayoría de sectores están incluso un poquito por encima de los niveles prepandemia. El problema, si lo ves por sector, el problema es que la recuperación ha sido todavía mucha en empleo poco calificado, empleo de baja remuneración, si quieres. Y el empleo informal ha crecido más rápido que el formal. ¿Ya? Que eso de repente es lo más preocupante. Y viendo punto de vista ya de policy, el problema para mí más importante es que en el Perú hemos creado un esquema en el cual penalizamos mucho a la empresa que crece, a la micro que se quiere formalizar o a la micro que crece, masazo tributario.
¿no? Y si me paso el masazo tributario y crezco un poquito más, masazo laboral, ¿no? Y si viene la SUNAFIL y viene la municipalidad y viene Defensa Civil y hago un ecosistema en el donde realmente crecer y contratar formal es muy difícil, ¿ya? Entonces, ese camino de crecer y formalizarse, mira, algunos lo pueden hacer con alta productividad, pero en general no es tan atractivo para muchas. El otro camino, que es, ¿por qué no contratamos más gente en empresas que ya tienen más alta productividad, que en verdad es como un atajo? Lo hemos bloqueado también, porque lo que hemos dicho es, oye, tú eres una empresa grande, ¿no? Ok, ¿cuántos salarios tienes que pagar al año? Son más o menos, si uno cuenta todo el desembolso que tiene que hacer la empresa, las vacaciones son como 17. ¿Ya? 17 salarios. O sea, si yo consigo una empresa grande y contrato a alguien en salario mínimo, tengo que desembolsar cerca de 17 salarios mínimos. ¿Ya? Entonces, y sobre eso, si la persona no funciona y está con contrato indefinido, no la puedo separar. Entonces, la parte laboral en realidad tampoco es tan atractiva. La empresa que está contratando al trabajador 21, no el típico, ¿no? El trabajador, a partir del 21 yo tengo que empezar a repartir utilidades. Entonces, ¿qué empresa que está con 20 trabajadores va a contratar al 21 para que le cueste 8% de sus utilidades? Ninguna. ¿No? No se cinden, ¿no? Te contrato bajo la mesa, tú eres recibo por honorarios, no me parto en dos. Veo cómo hago para no perder esa plata. Entonces, y políticamente es muy difícil cambiar cualquiera de estas cosas. Ojalá en el 26 tengamos un gobierno con la suficiente fuerza para cambiar alguito de esto, pero anda pues Dicken, yo me acuerdo, no voy a decir quién porque es amigo mío, pero dijo en campaña que estaba asesorando a un candidato presidencial y era su jefe de plan de gobierno, y dijo en campaña que las vacaciones ya no iban a ser de 30 días, sino iban a ser de 20. Casi que lo votan. ¿Ya? No, lo votan, porque, o sea, es lo menos popular que puedes decir en la historia, que vas a tener menos vacaciones. ¿Ya? Es como decir, me voy a llevar a tu hijo. O sea, es muy poco popular. Entonces, por ahí va un poco el tema.